Muy buenas, queridos alumnos de cuarto de ESO. Mirad, vamos a proceder a continuación con una serie de vídeos para hablaros de la parte de termoquímica, ¿vale? Algo que va a guardar relación con la parte de reacciones químicas. Vamos a ver, lo primero que tendría que deciros es lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con reacciones químicas, con lo cual conviene que toda la serie de vídeos y todo el trabajo que os había mandado con respecto a reacciones químicas lo veáis y lo miréis, ya que en el formulario os voy a seguir poniendo pues algo que guarda relación con los ajustes y algo que permita relacionar reactivos con productos y todo lo que guarda relación con reacciones. ¿De acuerdo? Mirad, en estos vídeos lo primero que voy a explicar es el concepto de termoquímica. Y mirad, como lo primero que voy a mandar va a ser la documentación, lo primero que yo necesitaría es que leyeseis el documento. O sea, leer lo que es el concepto de calor, leer lo que es el concepto de calor específico y leer lo que es el concepto de calor latente. ¿De acuerdo? Yo ahora en el vídeo haré una mera mención o una mención del concepto, ¿de acuerdo? Y una vez que hayáis leído el documento, pues entonces dedicarle tiempo a los vídeos y ver los vídeos para clarificar un poquito lo que aparece en ese documento. ¿De acuerdo? En este documento aparecen toda una serie de ejercicios resueltos, ¿no? Tenemos aquí el ejercicio primero, segundo, y si observáis, ¿no? Después posteriormente voy a poner ejercicios que van a guardar relación con otra vez reacciones. Con lo cual, si os dais cuenta, el documento tiene dos partes. Una, lo que es la termoquímica y otra parte, cómo el calor se guarda relación con la parte de reacción. Bueno, vuelvo a repetir, leer el documento, ver los vídeos, tras ver los vídeos, seguir leyendo los documentos y atento, cuando vayan surgiendo dudas, pues por favor os pediría que a través de la plataforma os pusierais en contacto conmigo para ir resolviendo. ¿Vale? Bueno, mira, vamos a empezar entonces. Mira, aquí tenéis el concepto de calor. El concepto de calor como una energía que se intercambia debido a diferencias de temperatura. Tenéis que en el sistema internacional se mide en julio, pero generalmente se suele utilizar más la caloría más que el julio, ¿no? Una caloría 4,18 julios. Mirad a continuación, tenemos el concepto de calor específico. Observar el calor que se cede o el calor que se absorbe por parte de un material, por parte de una sustancia. Depende de su masa, de su calor específico y de la variación de temperatura. Pensar que cada vez que comunicamos calor a un cuerpo, este se calienta y aumenta su temperatura. Y un cuerpo, cuando tiene un exceso de temperatura, un exceso de energía, necesita intercambiarlo y cederlo al medio, con lo cual disminuye su temperatura y alcanza el estado de equilibrio. Para nosotros saber la cantidad de calor que se absorbe o que se cede, tenemos que conocer la cantidad de materia, tenemos que conocer el calor específico de la sustancia, ¿eh? Y la variación de temperatura. Mirad, aquí tenéis, generalmente la masa se mide en gramos, la variación de temperatura se puede medir en grados centígrados o en grados Kelvin, da igual, las variaciones se puede medir en cualquiera de esos dos tipos de medida, Kelvin o centígrados, y atento al calor específico que va a ser una de las, digamos, unidades más importantes, ¿eh? El calor específico, mirad, necesita una unidad de energía que puede ser el julio o la caloría, necesita una unidad de masa que puede ser el gramo o el kilogramo, y necesita una unidad de temperatura, que puede ser el grado centígrado o el grado Kelvin. Observar que es caloría partido de gramos y centígrados, ¿eh? Con lo cual, el calor específico, si ustedes despejáis de esta expresión el calor específico, tanto la masa como la variación de temperatura pasaría aquí abajo dividiendo. Por eso el calor específico tiene unidades de calor, julio o caloría, dividido por gramos y grados centígrados. Ya, esta expresión se utiliza siempre que haya una variación en la temperatura cuando nosotros comuniquemos calor. Porque mirar, el segundo concepto que es necesario que se sepa sería el de calor latente. El calor latente es la cantidad de energía que nosotros comunicamos a un cuerpo para que cambie su estado de agregación. O sea, es para pasar de sólido a líquido, por lo cual, digamos, se fusiona, o para pasar de líquido a gas, por lo cual se vaporiza. Bueno, pues cada vez que haya un cambio de estado, cada vez que haya un proceso de fusión o de vaporización, en esos dos fenómenos, nosotros tendremos que o bien absorber o bien ceder calor, pero si observáis, solamente depende de la masa.
y del calor latente. No depende de la temperatura. Vamos a ver algunos ejemplos para que veamos cómo aplicamos estas dos fórmulas, ¿no? Mirad, aquí dice, ¿qué cantidad de energía hay que suministrar a 200 mililitros de agua para que aumente su temperatura 5 grados centígrados? Si inicialmente se encuentra en temperatura estándar, a los 25 grados centígrados. Mirad, nos dan los datos de la densidad, que sabemos que la densidad del agua es 1 litro por kilo o 1 gramo por mililitro, y nos dan el calor específico y observar que el calor específico nos lo dan como 4,18 julios partido de Kelvin y de gramos. Nos dicen también que en este ejercicio expresemos el resultado en calorías. Bueno, pues mirad, lo primero que hacemos es utilizar la expresión de la densidad igual a la masa partido por el volumen y calculamos la masa. Con lo cual convertimos estos 200 mililitros, lo convertimos primero en gramos, que serían 200 gramos. Bien, y a partir de aquí observar, como nos piden qué cantidad de energía hay que comunicar a los 200 mililitros para que su temperatura aumente 5 grados, nos vamos directamente a la primera expresión. Tenemos por una parte el calor específico, lo tenemos aquí, y atento, vamos a darlo en julio, ya que aquí aparece la unidad de julio. Atento, la variación de temperatura, los 5 grados centígrados, y los 200 mililitros que equivalen a 200 gramos. Si nosotros multiplicamos los 200 gramos, que es la masa, por el calor específico, que es 4,18, por el valor del incremento de temperatura, que es 5, nos sale que tenemos que comunicar una cantidad de energía de 4180 julios. ¿De acuerdo? Ahora un momento, como nos lo piden en calorías, pues lo único que tenemos que utilizar es un factor de conversión, sabiendo que una caloría son 4,18 julios, y al dividir los 4180 julios entre 4,18 ya nos salen 1000 calorías. Pues atento, para aumentar estos 5 grados centígrados, estos 200 mililitros de agua, nosotros tenemos que comunicar 1000 calorías. Con esto, digamos, está el ejercicio resuelto. Con él podemos calcular la cantidad de energía que se absorbe o que cede. En este caso, la cantidad de energía que tenemos que suministrar a esos 200 mililitros para que aumente su temperatura a 5 grados centígrados. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Si el calor latente de fusión, mirad, ya nos están diciendo aquí que es un calor latente. Luego, atento, posiblemente tengamos que utilizar esta fórmula. Calor latente, la L es lo que viene a significar calor latente. Y además de fusión. Nos están diciendo que en el proceso que tiene lugar en este caso es la conversión o bien de sólido a líquido o de líquido a sólido. Ahora lo veremos, ¿no? Dice, si el calor latente de fusión para el agua a presión constante es de 80,4 calorías por gramo, observar las unidades, calorías por gramo, no aparece en el calor latente la temperatura. ¿Qué cantidad de agua se podrá descongelar? Atento, en este caso es la cantidad de energía que tenemos nosotros que comunicar para convertir el hielo en agua, pero se va a quedar a la misma temperatura, a 0 grados centígrados, con la cantidad de energía del ejercicio anterior. ¿Para qué cantidad de energía teníamos nosotros en el ejercicio anterior? Pues 1000 calorías. ¿De acuerdo? Vale, observar. ¿Cómo podemos nosotros calcular la masa de agua que se puede descongelar? Bueno, pues justamente sabiendo que tenemos que utilizar el calor latente. Y esta cantidad de energía absorbida o cedida será el producto de la masa por el calor latente. Como el valor de la energía absorbida la obtenemos de este ejercicio, que serían las 1000 calorías, y nos están diciendo que el calor latente es de 80,4 calorías por gramo, observar que las unidades de energía son las calorías y son las mismas. Al resolver nosotros esta ecuación, al pasar esta L aquí dividiendo y dividir 1000 entre 80,4, nos sale que se puede descongelar 12,44 gramos de agua. Pues mirad, esa es la cantidad de agua que se puede descongelar al valor de 0 grados centígrados, donde no cambia la temperatura, con esa cantidad de energía del ejercicio anterior, de las 1000 calorías. Mirad el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos dicen que representemos un diagrama energético de cambios de fase, con sus calores específicos y calores latentes, para el agua. Pues mirad cómo se representa este tipo de diagrama. Mirad, en este periodo de aquí, observar, aparece una línea recta con pendiente, porque justo cuando tenemos hielo, a medida que nosotros vamos comunicando calor, va aumentando la temperatura. Luego en esta parte, lo que tenemos es el agua como sólido, y observar, aparece aquí dibujado como hielo, y en esta primera parte, cada vez que comunicamos nosotros calor,
Tendríamos que aplicarlo bajo un calor específico y a medida que comunicamos calor aumenta la temperatura. Observar cómo empezamos con temperatura por debajo de cero, porque el agua, para que se encuentre en estado sólido, tiene que tener una temperatura por debajo de cero. Observar qué es lo que ocurre a la temperatura de 0 grados. Aquí se produce el calor de fusión. Aquí se produce el paso del sólido al líquido. Y aquí no hay variación de la temperatura. Sin embargo, cuando tenemos el agua líquida, de nuevo vuelve a tener un incremento de temperatura. Luego en esta parte, de nuevo, volvemos a tener un calor específico hasta que llegamos a un valor de temperatura de 100 grados centígrados. Justo a los 100 grados centígrados, el agua líquida se convierte en vapor. Y una vez que tenemos vapor, sí podemos seguir aumentando otra vez la temperatura. Luego observar, hay dos zonas donde aparecen los calores latentes, que es en el proceso de vaporización y de fusión, y hay tres zonas donde aparecen los calores específicos, que es el estado del agua como sólido, el estado del agua como líquido y el estado del agua como gaseoso. En esos tres estados, donde lo que tenemos es los tres estados diferentes del agua, ahí sí hay calores específicos y puede aumentar el valor de la temperatura. Bueno, pues ya hemos explicado un poquito lo que es este diagrama de fases, ¿no? Mira, vamos a pasar a este ejercicio 4, ¿no? Javier y Macarena trabajan en una industria donde se fabrican láminas de aluminio. A ellos se les pidió calcular la cantidad de calor que necesitaban suministrar a una barra de aluminio de 0,1 kilo para elevar su temperatura desde los 20 grados centígrados a 120 grados centígrados. Observar que la variación de temperatura sería de 100 grados, porque para pasarlo de 20 a 120 son 100 grados. Y además hay que comunicar calor, porque aumentamos la temperatura. Luego nos están pidiendo la cantidad de calor que tenemos que comunicar. Si el aluminio pasase de 120 grados a 20, entonces el aluminio cedería al calor. Mirad, para poder calcular la cantidad de calor, para poder calcular esta cantidad de calor, pues tenemos que saber el calor específico del aluminio, que aquí no lo dan, ¿no? 0,22 calorías por gramo y por grado centígrado. Bueno, pues para calcular esta cantidad de calor que hay que comunicar, utilizamos los calores específicos. Masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la masa? Bueno, fijaros, aquí aparece 0,22 calorías por gramo. Luego necesitamos pasar los 0,1 kilos, pasarlo a 100 gramos. A continuación lo multiplicamos por 0,22 y por la temperatura. Hemos dicho que de 20 a 120, pues resulta que son 100 unidades. Si nosotros multiplicamos todo esto, necesitamos comunicar 220 calorías. Perdón, 220.000 calorías o 220 kilocalorías. Pues esa es la cantidad de energía que tendríamos que comunicar nosotros a esa barra de aluminio para que pase a ese valor de temperatura. Mira, vamos a ver el ejercicio 5. Se mezclan 500 gramos de agua a 80 grados centígrados con 350 gramos de agua a 20 grados centígrados. Y nos piden cuál es la temperatura de equilibrio. Mirad, cuando mezclamos agua, el calor específico no hace falta tenerlo en cuenta porque es la misma. Y en este caso lo que hacemos es igualar la cantidad de calor que cede uno con la cantidad de calor que absorbe. Pues mirad, en este caso lo que hacemos es utilizar la expresión del calor específico y la igualamos. Por una parte uno cede, por otra parte otro absorbe. Fijaros, yo siempre utilizo las variaciones de temperatura en positivo. Esto significa que estas variaciones de temperatura siempre son temperaturas finales menos temperaturas iniciales. Pero siempre la temperatura final es superior a la inicial. Entonces observar, cuando yo hago esta igualación, yo pongo aquí 500, atento, el agua que está a mayor temperatura es el de 80 y le resto la temperatura final que es menor, mientras que en esta parte aquí, el de 350, la temperatura final es mayor y la menor es 20. Cuando nosotros mezclamos agua de 20, de 80 y 20, nos sale a nosotros un valor de temperatura intermedio. O mirar igualando esta expresión, igualando esta fórmula y calculando el valor de la temperatura, nos aparece aquí este valor de temperatura. Pero mirad, vamos a dejar aquí hasta aquí este primer vídeo, que siempre me gusta hacerlo de unos 10 minutos, no más, y vamos a continuar con otro vídeo, ¿vale? Repasaremos algo, y como siempre, muchísimas gracias por prestar vosotros atención, ¿de acuerdo?